Catecismo de San Filareto de Moscú, parte 5. Sobre el quinto artículo. 212. ¿Cuál es la primera y más seria prueba dada por Jesucristo, de que sus padecimientos y muerte trajeron salvación para nosotros hombres? Que resucitó, y así puso los cimientos para nuestra también bendita resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 20. 213. ¿Qué podemos pensar del estado en que Jesucristo estuvo después de su muerte y antes de su resurrección? Esto está descrito en el siguiente himno de la Iglesia. Corporalmente, en el sepulcro, como Dios, en el Hades con el alma, en el paraíso con el malhechor, asimismo estabas en el trono, Cristo, con el Padre y el Espíritu, oh indescriptible, que todo lo llenas. 214. ¿Qué es el Hades o infierno? Hades es una palabra griega que significa lugar privado de luz. En teología se entiende por este nombre una prisión espiritual, es decir, el estado de aquellos espíritus que están separados, por el pecado, de la visión del semblante de Dios y de la luz y bendición que ello confiere. Judas 1, 6, Octoecos tono 5, Estigarión 2, 4, 215. ¿Para qué descendió Jesucristo al Hades? Para proclamar allí también su victoria sobre la muerte y liberar a las almas que con fe aguardaban su venida. 216. Hablan de esto las Sagradas Escrituras. Se refieren a ello en el siguiente pasaje. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 18, 19, 217. Que debemos remarcar en las siguientes palabras del credo. Y resucitó al tercer día conforme con las Escrituras. Estas palabras están en el credo, tomadas del siguiente pasaje de la epístola a los Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3, 4. 218. ¿Qué significado hay en las palabras conforme con las Escrituras? Por estas palabras se muestra que Jesucristo murió y resucitó, precisamente como fue escrito de él, proféticamente, en los libros del Antiguo Testamento. 219. Donde, por ejemplo, hay algo escrito sobre esto. En el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, los sufrimientos y muerte de Jesucristo se prefiguran particularmente. Pero él fue herido por nuestros pecados, y enfermo está por nuestras iniquidades. Enseñanza de paz nuestra sobre él. Con el cardenal de él nosotros fuimos sanos. Isaías 53, 5. Sobre la resurrección de Cristo, el apóstol San Pedro toma las palabras del Salmo 16. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27. 220. ¿Está en algún otro lugar del Antiguo Testamento que Jesucristo resucitaría precisamente al tercer día? Una profecía sobre ello está prefigurada en el profeta Jonás. Jonás permaneció en las entrañas del pez durante 3 días y 3 noches. Jonás 1, 17, 221. ¿Cómo se supo que Jesucristo había resucitado? Los soldados que montaban guardia en su sepulcro supieron de ello, se aterrorizaron cuando un ángel del Señor apartó la piedra que cerraba la tumba, y al mismo tiempo hubo un gran terremoto. Asimismo, hubo ángeles que anunciaron la resurrección de Cristo a María Magdalena y otras santas mujeres. Jesucristo mismo, el día de su resurrección, se apareció a muchos como a las mujeres miróforas, a San Pedro, a los 2 discípulos en el camino de Maús y finalmente a todos los apóstoles en la casa, estando cerradas las puertas. Después se mostró varias veces a ellos en el periodo de 40 días, y un día fue visto por más de 500 creyentes a la vez. 1 Corintios 15, 16, 222. ¿Por qué se mostró Jesucristo a los apóstoles por espacio de 40 días? En este tiempo continuó enseñándoles los misterios del reino de Dios. Hechos 1, 3. Sobre el sexto artículo. 223. Está tomada de las Sagradas Escrituras la descripción de la ascensión de nuestro Señor en el sexto artículo del credo.
está tomada de los siguientes pasajes de las Sagradas Escrituras. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:10. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1. 224 Fue en su divinidad o en su humanidad que Jesucristo ascendió a los cielos. En su humanidad. Su divinidad siempre estuvo, está y estará en el cielo. 225 ¿Por qué se dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, siendo que Dios está en todas partes? Esto debe ser entendido espiritualmente. Jesucristo tiene una misma e igual majestad y gloria con Dios Padre. Sobre el séptimo artículo, 226 Como hablan las Sagradas Escrituras de la segunda venida de Cristo, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11 Esto fue dicho por los ángeles a los apóstoles en el momento mismo de la ascensión del Señor. 227 Como hablan las Sagradas Escrituras del futuro juicio, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5:28-29. Palabras de Jesucristo mismo. 228 Como hablan las Sagradas Escrituras del reino que no tendrá fin, este será grande, y será llamado del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32-33, 229 ¿Será la segunda venida de Cristo semejante a la primera? No, será muy diferente. Vino para sufrir por nosotros con gran humildad, pero en su segunda venida, vendrá para juzgarnos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25:31. 230 Juzgará a todos los hombres. A todos, sin excepción. 231 Como los juzgará. La conciencia de cada hombre será expuesta ante todos, y serán revelados todos los actos que hizo durante su vida en la tierra, las palabras pronunciadas y sus deseos y pensamientos secretos. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4:5. 232 Nos condenará incluso por las malas palabras y pensamientos. Sin duda, a menos que las borremos por el arrepentimiento, por la fe y que enmendamos nuestra vida. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36, 233 ¿Vendrá pronto Jesucristo para el juicio? No lo sabemos, y por lo tanto nos corresponde vivir de tal forma para estar siempre preparados a ello. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 Pedro 3:9-10. Estén, pues, alertas, porque no saben ni el día ni la hora. Mateo 25:13, 234 Nos han sido revelados algunos signos de la proximidad de la venida de Cristo. En la palabra de Dios nos fueron revelados algunos signos, como la pérdida de fe y el amor entre los hombres, la abundancia de iniquidad y calamidades, la predicación del Evangelio a todas las naciones y la venida del Anticristo. Mateo 24:235 ¿Qué es el Anticristo? El adversario de Cristo, que tratará de vencer al cristianismo, pero en lugar de ello, obtendrá para sí mismo un fin terrible. 2 Tesalonicenses 2:8, 236 ¿Qué es el reino de Cristo? El reino de Cristo es primero, el mundo entero. Segundamente, todos los creyentes en el mundo. Y terceramente, todos los santos en el cielo. El primero se le llama el reino de naturaleza. El segundo, el reino de gracia.
y el tercero, el reino de gloria. 237 ¿De cuál de estos se dice en el credo que no tendrá fin? El reino de gloria. Sobre el octavo artículo. 238 ¿En qué sentido es llamado Señor el Espíritu Santo? En el mismo sentido que el Hijo de Dios, esto es, como Dios verdadero. 239 ¿Hay testimonio de ello en las Sagradas Escrituras? Está claro en las palabras del apóstol San Pedro para amonestar a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Y más adelante, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3, 4. 240 ¿Qué debemos entender cuando el Espíritu Santo es llamado el vivificador? Quiere decir que Él, junto con Dios Padre y el Hijo, dan vida a toda criatura, y especialmente vida espiritual al hombre. De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 5, 241 ¿De dónde sabemos que el Espíritu Santo procede del Padre? Lo sabemos por las siguientes palabras de Jesucristo mismo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26, 242 ¿La enseñanza de la procedencia del Espíritu Santo admite algún cambio o agregado? No. Primero, porque la Iglesia Ortodoxa en su enseñanza repite las verdaderas palabras de Jesucristo, y sus palabras sin ninguna duda, son la exacta y perfecta expresión de la verdad. Segundo, porque el Segundo Concilio Ecuménico, cuyo objetivo principal fue establecer la verdadera enseñanza respecto del Espíritu Santo, lo puso suficientemente de manifiesto en el credo y la Iglesia lo reconoció tan decididamente que el Tercer Concilio Ecuménico, en su séptimo canon, prohíbe la composición de cualquier nuevo credo. Por esta causa San Juan Damasceno escribe: acerca del Espíritu Santo, decimos que es del Padre y lo llamamos Espíritu del Padre, mientras que de ninguna manera decimos que procede del Hijo, sino que solo lo llamamos Espíritu del Hijo. Teología Libro 1, capítulo 2 B4, 243 ¿De dónde surge que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo, y debe ser junto con ellos, adorado y glorificado? Surge de que Jesucristo mandó bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. 244 ¿Por qué se dice en el credo que el Espíritu Santo habló por los profetas? Está dicho contra ciertos herejes, que enseñaron que los libros del Antiguo Testamento no estaban escritos por el Espíritu Santo. 245 ¿Hay testimonio en las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo habló por los profetas? El apóstol San Pedro escribe: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 21. 246 ¿Habló también el Espíritu Santo por los apóstoles? Ciertamente. Sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. 1 Pedro 1, 12, 247 ¿Por qué, entonces, no se menciona a los apóstoles en el credo? Porque en el tiempo cuando fue compuesto el credo, nadie dudaba de la inspiración de los apóstoles. 248 ¿No se manifiesta el Espíritu Santo al hombre de una manera especial? Sí. Descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, al 50º día después de la resurrección de Jesucristo. 249 ¿Se comunica hoy el Espíritu Santo a los hombres? Es comunicado a todos los verdaderos cristianos. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3, 16, 250 ¿Cómo podemos ser partícipes del Espíritu Santo? Por la oración ferviente y por los sacramentos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11, 13 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, 4, 6, 251 ¿Cuáles son los principales dones del Espíritu Santo?
Los principales y más generales son, según el profeta Isaías: 1. El espíritu de temor de Dios. 2. El espíritu de conocimiento. 3. El espíritu de fuerza. 4. El espíritu de consejo. 5. El espíritu de inteligencia. 6. El espíritu de sabiduría. 7. El espíritu del Señor o el don de piedad e inspiración en su máximo grado. Isaías 11, 2. Sobre el noveno artículo. 252. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es la comunidad humana instituida por Dios, unida por la fe ortodoxa, la ley de Dios, la jerarquía y los sacramentos. 253. ¿Qué es creer en la Iglesia? Es honrar piadosamente a la verdadera Iglesia de Cristo, y obedecer su enseñanza y mandamientos, por la convicción de que la gracia habita en ella, y que obra, enseña y gobierna para la salvación, que fluye por ella de su única cabeza, el Señor Jesucristo. 254. ¿Cómo puede la Iglesia, que es visible, ser objeto de fe, cuando la fe, según dice el apóstol, es la demostración de lo que no se ve? Primero, pese a que la Iglesia es visible, la gracia de Dios que está en ella y en los que ella santifica, no lo es. Y esto es lo que propiamente constituye el objeto de la fe en la Iglesia. Segundo, la Iglesia, pese a ser visible porque está sobre la tierra y contener a todos los cristianos ortodoxos que viven sobre la tierra, es al mismo tiempo invisible, porque está parcialmente en el cielo y contiene a todos aquellos que han partido en verdadera fe y santidad. 255. ¿En qué basamos la idea que la Iglesia es al mismo tiempo de la tierra y del cielo? En las siguientes palabras del apóstol San Pablo dirigidas a los cristianos: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Hebreos 12, 22, 24. 256. ¿Cómo podemos estar seguros de que la gracia de Dios está en la verdadera Iglesia? Primero, porque su cabeza es Jesucristo, Dios y hombre en una sola persona, lleno de gracia y de verdad, que llena su cuerpo, es decir, la Iglesia, con igual gracia y verdad. Juan 1, 14, 17. Segundo, porque Él prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo estaría con ellos para siempre, y que de acuerdo con su promesa, el Espíritu Santo señala a los pastores de su Iglesia. El apóstol San Pablo dice de Jesucristo que Dios Padre, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1, 22, 23. El mismo apóstol dice a los pastores de la Iglesia: por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la Iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20, 28. 257. ¿Cómo podemos estar seguros que la gracia de Dios está en la Iglesia hasta ahora, y que continuará en ella hasta el fin del mundo? De esto estamos seguros por las siguientes palabras de Jesucristo mismo y de sus apóstoles: y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Efesios 3, 21. 258. ¿Por qué es una la Iglesia? Porque ella es un cuerpo espiritual, tiene una cabeza, Cristo, y está animada por un espíritu, el de Dios. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios 4, 4, 6. 259. Tenemos otra seguridad más de que Jesucristo es la única cabeza de la única Iglesia. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
1 Corintios 3, 9, 11. Por ello, la Iglesia como cuerpo de Cristo, no puede tener otra cabeza que Jesucristo. Estando la Iglesia destinada a estar eternamente por todas las generaciones, necesita una cabeza también eterna, y esta es solo Jesucristo. Por ello, los apóstoles no tomaron títulos más altos que el de servidores de la Iglesia. Colosenses 1, 24, 25. 260. ¿Qué obligación nos impone la unidad de la Iglesia? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 3, 261. ¿Cómo se hace concordar la unidad de la Iglesia al que haya muchas iglesias separadas e independientes, como las de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla, Rusia? Estas son iglesias particulares o partes de una iglesia católica. La visible separación de su estructura no quita que todas ellas sean miembros del cuerpo de la Iglesia Universal, que tiene una cabeza, Cristo, y un espíritu de fe y de gracia. Esta unidad está expresada exteriormente por la unidad del símbolo de la fe y por la comunión en la oración y los sacramentos. 262. ¿Hay una unidad semejante entre la iglesia terrestre y la celestial? Sin duda que la hay. Por su común relación con la cabeza única, nuestro Señor Jesucristo, y por la comunión mutua. 263. ¿Qué tipo de comunión tiene la iglesia en la tierra con la celestial? La oración de fe y amor. El fiel que pertenece a la iglesia militante sobre la tierra, ofreciendo sus oraciones a Dios, llama al mismo tiempo en su ayuda a los santos que pertenecen a la iglesia del cielo. Y estos, por estar en la proximidad de Dios, por sus oraciones e intercesiones purifican, fortalecen y ofrecen ante Dios las oraciones de los fieles que viven sobre la tierra, por la voluntad de Dios, graciosamente y benéficamente, sea por virtud invisible, por distintas apariciones y otros medios. 264. ¿En qué se basa la regla de la Iglesia sobre la tierra de invocar en oración a los santos de la Iglesia en el cielo? En santa tradición, el principio de la cual puede verse también en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el profeta David clama en plegaria: «Oh Dios de Abraham, Isaac y de Israel, nuestros padres», haciendo mención de santos en ayuda de su oración, exactamente como ahora la Iglesia Ortodoxa ruega a Cristo nuestro verdadero Dios, por las oraciones de su Purísima Madre y de todos sus santos. 1 Crónicas 29, 18. San Cirilo de Jerusalén, en su explicación de la Divina Liturgia, dice: «Hacemos mención también de aquellos que han partido, primero de los patriarcas, profetas, apóstoles y mártires, para que por sus súplicas e intercesión Dios reciba nuestras oraciones». Catecismo Místico B capítulo 9. San Basilio el Grande, en su sermón sobre el Día de los 40 Santos Mártires, dice: «Cualquiera que esté afligido recurra a los 40, y cualquiera que esté contento acuda a los mismos. Unos, para encontrar alivio para su dolor, y los otros para conservar su felicidad. Así, la mujer piadosa ruega por sus hijos, otra pide el retorno de su esposo ausente, otra la restauración de la salud para el enfermo. Que vuestras peticiones sean hechas con los mártires». 265. ¿Hay algún testimonio en las Sagradas Escrituras sobre la oración mediadora de los santos en el cielo? El evangelista San Juan, en el Apocalipsis, muestra en el cielo un ángel, al cual otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Apocalipsis 8, 3, 4. 266. ¿Hay algún testimonio en las Sagradas Escrituras sobre apariciones de santos del cielo? El evangelista San Mateo relata que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52, 53. Y como un milagro tan grande no podía ocurrir sin un fin adecuado, debemos suponer que dichos santos aparecieron para anunciar el descenso de Jesucristo a los infiernos, y su triunfal resurrección, y así impulsar a los hombres nacidos en la Iglesia del Antiguo Testamento a pasar más rápidamente a la del Nuevo, recién fundada.
267. ¿Qué testimonios hay que nos confirmen la creencia de que los santos, después de su partida, obran milagros por cierto medios terrenales? El segundo libro de los Reyes testifica que, por tocarlo con las reliquias del profeta Eliseo, un muerto fue traído nuevamente a la vida. 2 Reyes 13, 2. El apóstol San Pablo obró por curaciones y milagros no solo en persona, sino por pañuelos y delantales tomados de su cuerpo. Hechos 19, 21. Por este ejemplo, podemos entender que los santos, incluso después de su muerte, pueden obrar benéficamente por medios terrenales que Dios les otorgó por sus santas virtudes. San Gregorio el teólogo, en su primer discurso contra Julio, dice: Tú no reverenciaste los sacrificios ofrecidos por Cristo ni temiste a los grandes ascetas, Juan, Pedro, Pablo, Santiago, Esteban, Lucas, Andrés, Tecla y el resto que antes y después de esto sufrieron por la verdad, que soportaron fuego y espada, torturas y todos los sufrimientos, como si su cuerpo no fuese de ellos, o como si no tuviesen cuerpo. ¿Por qué? Para no traicionar ni con una palabra su devoción a Dios. Para los cuales hay, con justa razón, grandes honores y triunfos. Son expulsados diablos, se curan enfermedades, aparecen en visiones y profetizan. Cuyos cuerpos, aunque separados, al ser tocados o reverenciados, tienen poder como sus santas almas. Y gotas de cuya sangre, tomadas de sus sufrimientos, tienen poder como en sus cuerpos. San Juan Damasceno escribe: Las reliquias de los santos nos fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo como fuentes de salud, de las que fluyen múltiples bendiciones. Y como una explicación de esto subraya que a través de la mente sus cuerpos también estaban habitados por Dios. Teología libro 4 capítulo 15, v. 3, 4. 268. ¿Por qué es santa la Iglesia? Porque está santificada por Jesucristo, por su pasión, por su enseñanza, por su oración y por los sacramentos. Como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25, 27. En su oración a Dios Padre por los creyentes, Jesucristo dice entre otras cosas: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 17, 19. 269. ¿Cómo es santa si tiene dentro de ella a hombres pecadores? Los hombres que pecan, pero que se purifican por el verdadero arrepentimiento, no hacen que la Iglesia deje de ser santa, pero los pecadores impenitentes son separados del cuerpo de la Iglesia por acto visible de la autoridad eclesiástica o por el juicio invisible de Dios. Por ello es que también respecto a eso se conserva santa. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5, 13. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos. Y, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Timoteo 2, 19. 270. ¿Por qué la Iglesia es llamada conciliar, o católica, o ecuménica? Porque no está limitada a ningún lugar ni tiempo ni pueblo, sino que contiene a los verdaderos creyentes de todos los lugares, tiempos y razas. El apóstol San Pablo dice que la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Colosenses 1, 5, y que en la Iglesia cristiana no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Colosenses 3, 1. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, 9, 271. Qué gran privilegio tiene la verdadera Iglesia universal. Solo ella tiene la promesa que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, que el Señor estará con ella hasta el fin del mundo, que en ella habitará la gloria de Dios en Jesucristo por todas las generaciones, eternamente, y consecuentemente, que ella nunca será apóstata de la fe, ni pecará contra la verdad de la fe, ni caerá en error. Nosotros confesamos sin duda, que la Iglesia universal no puede pecar, ni errar ni proferir falsedad en lugar de verdad.
porque el Espíritu Santo actuando a través de sus fieles ministros los padres y doctores de la Iglesia, la preservan de todo error. Misiva de los Patriarcas Orientales sobre la Fe Ortodoxa, artículo 12. 272. Si la Iglesia Católica Ortodoxa contiene a todos los verdaderos creyentes del mundo, debemos entender como necesario para la salvación que todo creyente debe pertenecer a ella. Exactamente. Desde que Jesucristo, en las palabras de San Pablo, es la cabeza de la Iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo, se deduce que para tener parte en su salvación, debemos necesariamente ser miembros de su cuerpo, esto es, de la Iglesia. Efesios 5, 23. El apóstol San Pedro escribe que el bautismo salva conforme con la imagen del arca de Noé. Todos los que fueron salvados del diluvio universal, lo fueron solo en el arca. Así pues, todos los que obtienen salvación eterna, la obtienen solo en la única Iglesia universal. 273. ¿Qué pensamientos y rememoraciones debemos asociar con el nombre de Iglesia Oriental? En el paraíso, plantado en el este, se fundó la primera iglesia de nuestros padres en inocencia. Y en el este, después de la caída, se puso una nueva fundación de la iglesia de los redimidos, en la promesa de un Salvador. En el este, en el país de Judea, nuestro Señor Jesucristo, habiendo finalizado la obra por nuestra salvación, fundó su propia iglesia cristiana, que desde allí se expandió por todo el universo. Y hasta hoy la fe católica ortodoxa ecuménica, confirmada por los 7 concilios ecuménicos, es conservada sin cambios en su pureza original en las antiguas iglesias del este, como lo hace, por la gracia de Dios, la iglesia rusa. 274. ¿Por qué es llamada apostólica la iglesia? Porque tiene de los apóstoles, sin interrupción ni cambio, su enseñanza y la sucesión de los dones del Espíritu Santo, por la imposición de las manos consagradas. En el mismo sentido, la Iglesia es llamada también ortodoxa, o creencia correcta. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 19, 20. 275. ¿Qué nos enseña el credo cuando dice que la Iglesia es apostólica? Nos enseña a guardar firmemente la enseñanza y tradición apostólica, y evitar enseñanzas y maestros que no se afirmen en la de los apóstoles. El apóstol San Pablo dice: así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2, 15. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo. Tito 3, 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tito 1, 10, 11. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 17. 276. ¿Qué institución eclesiástica existe para preservar y conservar la sucesión del ministerio apostólico? La jerarquía eclesiástica. 277. ¿Dónde se originó la jerarquía de la Iglesia cristiana ortodoxa? De Jesucristo mismo, y del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, desde cuyo tiempo continuó en sucesión ininterrumpida por la imposición de las manos, en el sacramento del sacerdocio. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 12. 278. ¿Qué autoridad jerárquica es capaz de extender su esfera de acción por sobre toda la Iglesia católica? El Concilio Ecuménico. 279. ¿Bajo qué autoridades jerárquicas están las principales partes de la Iglesia católica? Bajo los patriarcas ortodoxos y el Santísimo Sínodo. 280. ¿Bajo qué autoridad jerárquica están las provincias ortodoxas menores y ciudades? Bajo metropolitanos, arzobispos y obispos. 281. ¿Qué rango en la jerarquía tiene el Santísimo Sínodo? El mismo rango que el de los santos patriarcas ortodoxos.
ver las epístolas de los santos patriarcas sobre la institución del Santísimo Sínodo, 282. Si alguno quiere cumplir sus deberes de obediencia a la Iglesia, ¿cómo puede aprender lo que ella requiere de sus hijos? Lo puede aprender de las Sagradas Escrituras, de las reglas de los santos apóstoles, de los santos concilios ecuménicos y locales, de los santos padres y de los reglamentos eclesiásticos.